Hola, mi nombre es Jimena Pineda Islas. Hoy les hablaré un poco sobre la vida y obras más importantes de los autores más importantes de la narrativa del siglo XVIII en Inglaterra. Mi otra compañera de trabajo se llama Ariadne Briseida Gamboa Lozano. En la literatura del siglo XVIII se pueden diferenciar tres tendencias literarias: la clasicista, la neoclásica, heredera del clasicismo, desarrollada de forma simultánea el barroco durante el siglo XVII y que continuó vigente a lo largo de casi todo el siglo XVIII, sobre todo en poesía y teatro. La ilustrada vinculada a la corriente filosófica e ideológica de la Ilustración y la Enciclopedia. Y la prerromántica, que rechazaba la estética neoclásica anticipando el romanticismo del siglo XIX. En el siglo XVIII la literatura, en su afán didáctico, divulga los ideales de progreso, racionalismo y modernidad que defendía la Ilustración. Jonathan Swift nació en Dublín el 30 de noviembre de 1667. Fue un escritor, poeta, ensayista y religioso irlandés. Estudió en el Trinity College de Dublín, trabajó como asistente político, tuvo unas famosas cartas y discursos que le valieron más de un enemigo, y finalmente fue ordenado como pastor de la Iglesia de Irlanda y posteriormente, dentro de sus funciones como asesor político, viajó a Inglaterra, donde vivió hasta el final de sus días. Su obra Los viajes de Gulliver, publicado en 1726, es conocida en todo el mundo y ha sido adaptada en numerosas ocasiones para la televisión y el cine. Se trata de una obra satírica de un gran componente político, social y fisiológico, gran parte del cual se ha ido perdiendo con el tiempo, dejando tan solo el sentido de la maravilla y el absurdo que se hace dueño del libro. Las influencias de la obra de Swift se pueden apreciar en los trabajos posteriores de Godwin o Payne. Otro autor más importante, que fue Daniel Defoe, nació el 10 de octubre de 1660 en Londres. Fue un escritor y periodista inglés. Daniel Defoe es conocido principalmente por su novela que publicó en 1719, que se llamó Robinson Crusoe, aunque también destacó por su papel El desarrollo de la prensa y por sus ensayos políticos y sociales. Daniel abandonó sus estudios para convertirse en un discreto hombre de negocios, cuyas actividades no acabaron de resultar rentables, recibiendo incluso pena de prisión por sus deudas. A partir de 1695, tras varios años de exilio por su ideología política, que comienza un nuevo negocio dedicado a tejas y a ladrillos, que comienza a funcionar proporcionándole a su familia. Estaba casado y tenía 6 hijos, una mayor estabilidad económica. En 1719 publicó su primera obra de ficción, Vida y extraordinarias, portentosas aventuras de Robinson Crusoe de York, obra con la que tuvo una gran popularidad, basada en parte en la historia real del marino Alexander Selkirk. En 1722 publicó Fortunas y adversidades de la famosa Moll Flanders, considerada la primera gran novela social de la literatura inglesa, centrada en la vida de una prostituta. Ese mismo año aparecieron El coronel Jack y Diario del año de la peste, prototipo del reportaje periodístico. Durante mucho tiempo se creyó que no se trataba de una novela, sino de un verdadero diario. En 1727 publicó El perfecto comerciante inglés, y poco antes de morir, un manual para evitar robos callejeros. Daniel falleció el 24 de abril de 1731 en Londres, Reino Unido. Samuel Richardson, escritor inglés, nació el 19 de agosto de 1689 en Derbyshire.
Fue aprendiz de impresor y más adelante estableció su propia imprenta en Londres. Se hizo famoso por sus cartas y en 1739 inició un volumen de modelos para el uso de los lectores que se publicó como Cartas de Familia en 1741. Escribió y editó la novela Pamela o la virtud recompensada. Esto fue en 1740. Después apareció Clarissa en 1747 a 1748. Esto quiere decir que nada más duró un año. Al igual que con Pamela, recibió elogios por su tono moral y su comprensión de las emociones femeninas. Su última obra importante fue La historia del caballero Charles Grandison en 1753. Todas sus novelas fueron escritas en forma epistolar, una estructura que perfeccionó. Se le considera el fundador de la novela moderna. Él lamentablemente falleció el 4 de julio de 1761 en Londres. Henry Fielding fue un escritor y jurista inglés. Nació el 22 de abril de 1707. Cursó estudios en Eton y Leiden. Fue un empresario y autor teatral en Londres entre 1729 y 1737. De las 25 obras de teatro de distintos géneros que escribió, la más conocida es Pulgarcito. Esta se publicó en 1730. A partir de 1740 inició su carrera legal, primero como abogado del Estado y más tarde como juez de paz en Westminster y en Middlesex. Autor de novelas como la de corte picaresco Tom Jones. Esta fue en 1749. La historia de las aventuras de Joseph Andrews en 1742, una parodia sobre el moralismo sentimental de la popular novela Pamels. Esta fue en 1740, escrita por Samuel Richardson. Por otro lado, Misceláneas, que fue en 1743, contiene una extensa ridiculización del heroísmo en términos de épica burlesca. El Patriota en 1745, Diario de Jacobita en 1747, La historia de Tom Jones, un expósito, que fue en 1749. Las obras más importantes fueron Love in Several Mosques, Rap Upon Rape, The Temple View, The Outer Fairs, The Tragedy of Tragedies, The Lie on Deeds of Tom Doom, The Coffee House Policeman, Group Strange Opera, The Mother Hobson, Don Quixote in England, Puskin, The Historical Register for the Year, en 1737, Shambhala Anthology for the Life of Mr. Shambhala Andrews. Henry Fielding falleció en Lisboa el 8 de octubre de 1754 y fue enterrado en el cementerio inglés de esta ciudad. Lawrence Sterne, escritor inglés, nació en Cornwall, Irlanda, el 24 de noviembre de 1713. Su padre, Roger Sterne, era el oficial inglés destinado a Cornwall y su madre era una mujer irlandesa, hija de un militar. Su bisabuelo había sido arzobispo de York. En el año 1759 publicó La Sátira, un romance político, y fijó su residencia en Londres, en donde se convirtió en asiduo de la vida social de la capital inglesa. El mismo año aparecieron los primeros volúmenes de la vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, que se completaron en 1767 cuando publicó el noveno libro de su exitosa obra maestra, un texto que anticipó la novela moderna. En el año 1760 aparecieron los sermones de Mr. Yorick. Lawrence Sterne, que sufrió de tuberculosis buena parte de su vida, falleció de
pleuresia el 18 de marzo de 1768. Ella tenía solamente 54 años de edad cuando esta terrible enfermedad la mató.